Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias tanto de marketing digital como redes sociales. Y las de esta semana son brutales. Por ejemplo, te hablaré sobre novedades de Instagram, que se prepara para competir con Clubhouse, también mostrará sus Reels en Facebook e introduce subtítulos automáticos a sus historias. Twitter, por su parte, está considerando permitir grabaciones en Spaces. Y LinkedIn lanzará una herramienta para freelance. También te contaré sobre el futuro de la teletransportación que plantean las grandes tecnológicas, la venta millonaria del primer tweet de Jack Dorsey y novedades de YouTube para Chromecast. Y tampoco te pierdas lo que te voy a decir sobre los canales españoles de Twitch. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Twitch ya tiene más de 1 millón de canales en español, pero el 90% no supera a los 3 espectadores. Estas cifras las ha descrito Kilian Arjona, de Flexible IT, que es una empresa multinacional de tecnología, y lo hizo a través de un hilo en Twitter. Se trata de más de 1,1 millones de espectadores en español en la plataforma de Amazon, pero la mayoría con poquísimos espectadores de media. Tener 6 personas observando un canal te coloca ya entre el 5% más popular, y si son 30 espectadores ya estaría en el 1% del tope. Y esto refleja lo difícil que es llegar a amasar una gran cantidad de suscriptores fieles, como lo ha hecho el streamer Ibai Llanos o mi hermano Stream Marvel. Por lo que respecta a Ibai, no es de extrañar que este sea un ídolo de muchos jóvenes y adultos que quieren incursionar en el mundo de Internet, ya que con más de 40.000 suscriptores y más de 5,35 millones de seguidores en Twitch, Ibai ingresa unos 117.000 euros al mes, estimando una recaudación bruta de 1,4 millones para este 2021. Google trabaja en una app de YouTube para Chromecast con interfaz muy similar a Android TV. Actualmente, para poder reproducir contenidos de YouTube en el Chromecast, sencillamente se envía el vídeo desde el smartphone. No hay una interfaz dedicada, como en el caso de Android TV. Pues bien, ahora algunos usuarios han recibido de forma breve y efímera una nueva pantalla de inicio con sugerencias sobre qué ver a continuación, al igual que en Android TV. Pero por el momento no hay noticias sobre la llegada oficial de esta nueva versión, que parece estar en una fase muy temprana de desarrollo. Instagram ya prepara la llegada de las salas de audio al estilo de Clubhouse. Como oyes, la aplicación de Facebook está trabajando en una herramienta similar a Clubhouse, pensada para que los usuarios puedan mantener conversaciones con público dentro de la app. Esta función ha sido descubierta por el desarrollador Alessandro Paluzzi, que ha compartido algunas capturas en su cuenta de Twitter mostrando cómo será cuando esté disponible en Instagram. Google comienza a mostrar los capítulos de los vídeos de YouTube en las búsquedas. Pues sí, Google ha comenzado a mostrar en los resultados de búsquedas relacionadas con los vídeos información importante sobre los capítulos de cada uno de ellos, de tal forma que no solo podremos pulsar en el enlace para ir a verlo, sino que tendremos la oportunidad de ir exactamente a ese momento en el que hablan de lo que nos interesa. Por lo tanto, ahora se destacarán los momentos clave del vídeo, de tal manera que veremos todos los capítulos claramente separados, así como la información del minuto y segundo en el que da inicio. ¿Mola, no? Los Reels llegarán pronto a Facebook. Instagram ha confirmado que le dará a un pequeño número de creadores de contenido la opción de compartir sus vídeos en Facebook en formato Reels. Pero ojo que actualmente Facebook está lanzando esta función solo en la India, que prohibió TikTok y otras 58 aplicaciones chinas justo en junio del año pasado, incluidas algunas aplicaciones del fabricante de tecnología Xiaomi, y por eso Facebook quiere aprovecharse. Instagram prueba los subtítulos para mejorar la accesibilidad. La red social ha empezado a probar una función muy interesante de subtítulos que se generan automáticamente, y estos se podrán activar en las historias. De momento, se puede personalizar su aspecto con varios ajustes predefinidos. Eso sí, el reconocimiento de voz aún no es totalmente efectivo, pero en general parece bastante funcional. Eso sí, por ahora parece estar disponible solo para vídeos en inglés, y sería un importante avance en accesibilidad tanto para personas con discapacidades auditivas como también para aquellas personas que entienden el inglés escrito pero tienen dificultades para oírlo. Se subasta el primer tweet publicado en Twitter.
Jack Dorsey, fundador y CEO de Twitter, fue el primero que publicó un tweet y ahora lo ha puesto a la venta, que por el momento ha alcanzado los 2,5 millones de dólares de puja máxima. La subasta se realiza a través de la plataforma Valuables, que es especializada precisamente en la compraventa y subasta de tweets como si de obras de arte se tratase. El contenido de ese primer tweet, publicado el 21 de marzo de 2006, se traduce como configurando mi TWTTR, que inicialmente sería el nombre de la plataforma. Y esto entra en el ascendente mercado de los NFT, que son activos digitales intangibles de colección respaldados por la tecnología blockchain. ¿Y vosotros os parece una tontería que se pueda comprar un tweet? Twitter considera permitir que se realicen grabaciones de audio en Spaces. Desde Twitter no quieren que Spaces, que es un poco el Clubhouse de Twitter, esté demasiado cerca del mundo del podcasting. Pero también entienden que hay anfitriones que tienen la necesidad de disponer de una copia de las conversaciones que se produzcan en esas salas para luego permitir el acceso a todos aquellos que no han podido acudir en directo. Pues bien, este planteamiento ha sido anunciado por Kay von Beekpoort, el jefe de productos de consumo en Twitter, considerando dos aspectos fundamentales. El hecho que debería de ser una elección y abordar el desafío de que los anfitriones también puedan permitir que los participantes compartan fragmentos de audio de las conversaciones. Facebook, Microsoft y Apple pintan un futuro en el que teletrabajaremos y nos teletransportaremos con gafas de realidad aumentada. Sí, lo sé, parece muy futurista, pero Zuckerberg concedió recientemente una entrevista en la que habló de un futuro anclado a la realidad virtual que nos permitirá trasladarnos o, como dice él, teletransportarnos a otros lugares de forma instantánea. Por lo tanto, estaremos allí sin estar allí. Y aunque obviamente no sea lo mismo para Zuckerberg, esa posibilidad hará que cuanto más nos teletransportemos, no solo eliminaremos desplazamientos personales y otras cosas que nos molestan como individuos, sino que será mejor también para el planeta y, cómo no, para la sociedad. El CEO de Facebook considera que usaremos unas gafas de realidad aumentada que tendrán el aspecto de unas gafas normales, pero que permitirán superponer información digital sobre el mundo real a través de pantallas transparentes. Y los comentarios de Zuckerberg son notables porque se unen al discurso que otros grandes de la tecnología también plantean desde hace tiempo, como Microsoft y Apple, que tendrán productos interesantísimos en los próximos años relacionados a gafas de realidad aumentada enfocadas al ámbito profesional y al teletrabajo. LinkedIn quiere crear una plataforma para que los autónomos capten clientes. La red social está preparando una nueva herramienta que permitirá a los autónomos no solo encontrar clientes que demanden sus servicios, sino también cobrar por su trabajo. La nueva herramienta que prepara la empresa del gigante tecnológico Microsoft pretende así ayudar a los pequeños empresarios y también enfrentarse a otras conocidas plataformas como Upwork y Fiverr a través de este nuevo servicio llamado LinkedIn Marketplaces, que ayudará a sus 740 millones de miembros a conectarse con diversos trabajadores por cuenta propia online y a contratarlos para diferentes proyectos. Por cierto, LinkedIn Marketplace también ofrecerá un monedero digital para permitir a los autónomos cobrar por sus trabajos. Sí, directamente a través de la red social. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha gustado más? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y bueno, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.